¿cierto? Muy buenas tardes, espero que estén todos súper, súper bien. Esta es nuestra última conexión del día, ¿cierto? Nuestra asignatura de gestión de bienestar. Y como lo estábamos conversando, ¿cierto? En off, ¿sí? Fuera de cámara, estamos hablando del bienestar social, ¿cierto? De eso estábamos hablando y la importancia que tiene, ¿cierto?, la decisión que nosotros podamos tener en nuestras propias vidas y con respecto a nuestra asignatura, ¿cierto?, las decisiones que uno pueda tomar dentro de las empresas. La clase anterior, lo que vimos fue, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior, pues chiquillos? El entorno laboral. ¿Qué tipo? Físico. El físico. Físico, exactamente, es el que vimos, el entorno laboral físico, muy bien. ¿Qué vimos dentro de ese entorno laboral físico? Se mencionaron algunas cosas ahí importantes. ¿En qué cosa teníamos que fijarnos o cuidar? ¿Se acuerdan o no? Eran como 6 cosas las que mencionamos. La ventilación, la iluminación, el ruido. ¿Ya? ¿Qué más? Habían otros. La radiación, la vibración. Ya, sí, también estaban ahí incluidos, muy bien. Habían varias cosas, ¿cierto? Estaba la ventilación, Música. la iluminación, el ruido, la música, la temperatura, los colores, el ruido, dice la Betsabe, muy bien, ¿cierto? Todas esas cosas influían de alguna manera, ¿cierto?, en nuestra forma o en nuestra, finalmente, en nuestra productividad dentro de una empresa, ¿cierto? Luego, cuando ninguna de esas cosas funcionaba, ¿qué nos podía pasar a nivel cerebral, por ejemplo? Podía haber estrés. Estrés, muy bien. ¿Y cómo se mencionaba ahí en el PPT una palabra así como bien específica? Fatiga mental. Fatiga, perfecto. Fatiga mental, fatiga física, ¿cierto? Carga mental, que era como la primera parte, ¿cierto? Cuando la persona le daba mucha pega, con poco tiempo y además que tenía falta de conocimiento. Eso le provocaba una carga mental, ¿cierto? Y luego, a posterior, venía la fatiga física, ¿cierto? Venía el tema visual, que eran los ojos, ¿cierto? Principalmente que estaban afectados, el cuerpo también, ¿cierto? Ya venían los dolores corporales, etc. Bien, ahora lo que vamos a ver entonces y a continuación, ¿cierto? Es el entorno, no sé si lo están viendo, chicas, ¿ven el PPT? Sí, profesora. Ok. Y ahora lo que vamos a ver hoy día es el entorno laboral social. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Entonces, es importante el entorno laboral físico porque nos preocupamos, ¿cierto?, de la infraestructura y de qué forma, ¿cierto?, estas falencias en la infraestructura nos puede afectar. Pero más allá de la cáscara, ¿cierto?, más allá de la infraestructura, tenemos que fijarnos, ¿cierto?, en indudablemente las personas que están dentro de esta infraestructura, que son las personas. Por eso habla entorno laboral social, es decir, cómo me relaciono con los otros, cómo se relaciona la empresa con los trabajadores, ¿cierto? Cómo funcionan los jefes con esto de poder instruir a sus colaboradores de área, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir viendo algunas cosillas. Pues bien, entonces, dentro de este entorno laboral social, lo primero que nos viene a la cabeza, el clima laboral, entonces. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es clima laboral?
o ambiente de trabajo, ¿cierto? Una definición súper rápida y corta es decir que es el medio ambiente humano, ¿cierto? Y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, ¿cierto? Entonces el clima laboral es dónde trabajo, cómo, con quién y cuándo, ¿cierto? A eso lo podríamos desarrollar, indicar, perdón, que eso es el clima laboral. Ahora, dentro de ese clima laboral, en el cual están obviamente insertas las personas, tenemos que considerar que tiene que ver también con la actitud, ¿cierto? Cuando yo tengo una persona o un trabajador, o yo misma como trabajadora, una actitud positiva, ¿cierto? Hacia la empresa, una actitud, ¿cierto?, con respecto a mis compañeros, una actitud, una buena actitud, ¿cierto?, con respecto a las condiciones que tengo en el trabajo, indudablemente que va a ser una persona un poco más feliz dentro de lo que hace, va a producir mejor, ¿cierto? Y además vamos a tener una persona bastante más competente, por otro lado. Sin embargo, la actitud negativa, ¿cierto? Obviamente que nos produce, ¿cierto?, muchos problemas. Entre ellos, ¿cierto?, por ejemplo, podrían tener una actitud negativa con respecto a sus propias labores, ¿sí? Y eso puede ser porque este trabajador no tiene claro qué es lo que tiene que hacer. No hay un anexo de contrato en la cual se indiquen en forma específica cuáles son sus labores. Entonces, indudablemente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto me corresponde? ¿Cierto? Entonces, tiene dudas, no está conforme, porque no tiene la claridad de cuáles son sus reales funciones y hasta dónde llega su responsabilidad también, ¿cierto? Podría tener también una persona con una actitud negativa porque tiene un jefe que lo está tratando mal, ¿sí? Porque hay un jefe que no sabe darle las instrucciones. A lo mejor no necesariamente por tratarlo mal, sino porque no sabe. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tomar a este jefe, ¿cierto? Y capacitarlo. Capacitarlo, por ejemplo, en habilidades de comunicación. Estoy inventando. Eso es lo que nos podría, como consecuencia, ¿cierto?, que este jefe trate mejor a su gente y esa gente logre tener una actitud más positiva, ¿cierto? Otra actitud negativa, ¿cierto?, tiene que ver también hacia las condiciones que tiene la misma empresa. Porque a lo mejor trabaja todo súper bien, pero chuta llega al comedor donde en su momento que tiene que descansar, ¿cierto?, y están los microondas malos, porque no puede calentar la comida. En verano no puede llevar comida caliente porque no hay refrigeradores, por lo tanto la comida se echa a perder, ¿cierto? O los baños en que tengo que utilizar como trabajador están malos, están sucios, ¿sí? No hay nadie que se preocupe de sacar los papeles del baño, no tengo idea. Entonces, claro, eso te genera que la persona vaya teniendo una actitud negativa. Pero no es porque tan solo, porque indudablemente hay personas que son negativas, digamos, per se, da lo mismo por qué, ¿sí? Pero en el ambiente laboral, ¿cierto?, probablemente estamos provocando que estas personas tengan una actitud negativa porque no nos hemos preocupado de esas cosas, ¿cierto? Y nosotros como gestores de recursos humanos, y que vamos a estar en estos departamentos, y que podemos estar incluso en los departamentos de bienestar, donde haya el departamento de bienestar, que regularmente son las empresas más grandes, esa empresa se tiene que dar cuenta de esas cosas, perdón, esa área tiene que darse cuenta. Y nosotros vamos a estar insertos ahí. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que estar ahí, vivo el ojo, porque estas cosas mencionadas pueden provocar una persona con una actitud negativa. Entonces, ¿qué es un buen clima de trabajo, cierto? Aquel lugar en que los trabajadores tienen un cierto grado de confianza con la gente para quien trabajan. Se sienten orgullosos del trabajo que realizan y en donde se divierten con sus compañeros. Mira lo que dice ahí.
Claro, uno puede decir así como tanto como divertirse, a lo mejor no, ¿cierto? Pero están agradados. Eso es lo importante. No es que todo el mundo ande muerto de la risa todo el día, ¿cierto? Pero están agradados. No me desagrada trabajar con mis compañeros, no me desagrada ir a trabajar, ¿cierto? Porque me tratan bien, porque es un buen lugar, porque aparte de toda la batería de beneficios que me pueden dar, ¿cierto? Además tengo un buen trato. Y eso es bien valorado por los trabajadores. No estoy hablando del precio, estoy hablando del valor. Es muy valorado. Muchas veces incluso los trabajadores evitan cambiarse de trabajo, o sea, por lo tanto se evita la rotación, porque dicen, pucha, si me voy de acá, voy a ganar 10 lucas más, pero voy a perder todos estos beneficios. Entonces es importante, ¿no? ¿Cierto? Podemos ahí retener el talento si es que nos fijamos en que efectivamente exista un buen clima laboral. Además, profe, La- sentirse cómodo igual es una buena, es como ir con agrado a trabajar y todo eso. Exactamente, exactamente. Hay que ir con agrado a trabajar, indudable. Cuando a uno le gusta lo que hace y además te pagan por lo que haces, siento que no es trabajo. Fíjate, no, yo creo que es otra cosa. Concuerdo con usted, profe. Yo fíjate que haciendo clases, claro, es trabajo porque me pagan y así, estamos bien, pero me encanta lo que hago, me gusta. Entonces, no lo siento así como que, oh, tengo que ir atrás. No, hoy día me levanté a las 8 de la mañana, o sea, perdón, a las 7 de la mañana, porque a las 8 tenía clases, ayer también a las 8 tenía clases, y estoy en mi casa, o sea, yo perfectamente podría levantarme a las 8 y comenzar a trabajar a las 9 tranquilamente, porque finalmente trabajo por objetivo, no trabajo por cantidad de horas, ¿cierto? Sin embargo, no, pues, me levanto contenta, señor, contento, ¿cierto? Hay que darle para adelante. Entonces, las razones para crear un buen ambiente de trabajo. Específicamente, ¿cierto? Para crear, ¿cierto? Un buen clima. Si es que existe un mal clima, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, un aumento de horas en la jornada laboral. Eso podría generar algún clima, ¿cierto? Y por otro lado, el número de horas que pasa con los compañeros de trabajo supera al pasado con la familia. Entonces, si es que aún estando más horas en el trabajo, ¿cierto?, que en tu propia casa y no lo estás pasando mal, pues entonces existe un buen clima, ¿sí? Aunque tengas a lo mejor que hacer horas extra o por lo que fuere, por lo que fuere. De hecho, nosotros normalmente pasamos muchas más horas en el trabajo que con nuestras propias familias, muchísimas más. Estoy pensando en la persona que trabaja hasta las 6 de la tarde y que demora por lo menos una hora y media, ¿cierto?, en llegar, a su casa. Eso significa entonces que está llegando a las 6, a las 7:30, en que pueda comer algo, qué sé yo, van a dar las 8, las 9, ¿sí? Y ya luego se tiene que ir a acostar. Entonces, ¿en qué minuto está con su familia realmente? ¿Cierto? Entonces, claro, pasamos mucho más tiempo, por lo tanto, ese tiempo, que efectivamente es más, tiene que ser de calidad, ¿cierto? No podemos estar sufriendo, por decirlo de alguna manera. Hay algunos requisitos empresariales, ¿cierto?, para que esto del clima laboral se dé y efectivamente tengamos un buen entorno social. Dice, cualquier empresa puede convertirse en un buen lugar de trabajo. Y hay ciertas premisas que uno tiene que considerar. No importa el tamaño, ni la situación, ni el sector donde esté ubicada la empresa. Esas cosas no importan. Lo que importa, ¿cierto?, es cómo tú vas a generar que tus trabajadores, ¿cierto?, estén bien. Eso es más importante que porque puede ser a lo mejor una empresa gigante, pero los trabajadores puede que sean un número más y no tienen ninguna importancia para nadie.
¿cierto? O puede que tenga una excelente situación económica, la empresa, pero no les da mucho a sus trabajadores, pues. Entonces, no importa, ¿cierto?, estas cosas. Importa la voluntad, importa lo que querer hacerlo, el tener o darle la importancia a los trabajadores, que en definitiva son el motor de las empresas. Pueden tener muchas máquinas, pero sin trabajadores, ¿quién produce? ¿Cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, para crear un buen ambiente laboral, ¿cierto?, debemos tener buenas relaciones o cuidar las relaciones entre los directivos, entre los trabajadores de la empresa, entre los empleados, ¿cierto? Inclusive con los empleados de otras áreas, ¿sí? Que haya, ¿cierto?, una integración con respecto a cada una de estas distintas áreas de una misma empresa. Nosotros como recursos humanos somos el área que más se relaciona con todas las otras, ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos, ¿cierto?, para las personas. Por tanto, estamos con venta, con logística, con marketing, con contabilidad, con finanzas, con todos. No hay ni una área que no se relacione con recursos humanos, ni una. Entonces, por lo tanto, nosotros somos como el centro neurálgico de esta situación, con respecto, por ejemplo, a las relaciones. Por tanto, si es que desde nosotros o desde nuestra área hay una mala relación, difícilmente nosotros mismos vamos a lograr que otros se comprendan y se relacionen bien. Por eso es tan importante esta situación, que nosotros como gestores de recursos humanos lo consideremos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a cuidar dichas relaciones, ¿cierto? Con 4 conceptos bien claros, ¿cierto? Que son la credibilidad, ¿cierto?, el respeto, la equidad y orgullo y camaradería. La credibilidad, ¿cierto?, tiene que ver con la comunicación, y que además sea certera, ¿cierto?, y que sea eficiente y eficaz, y en el tiempo que la gente lo espera, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si un trabajador te pide un certificado de vigencia, un certificado laboral, y tú le dices, ok, te lo tengo mañana, ¿cierto? Y mañana yo te lo hago llegar a tu jefe, ¿cierto? Tiene que ser mañana, ¿sí? Si no llega mañana, eso significa que la persona que te lo pidió va a ir perdiendo confianza, va a ir perdiendo credibilidad, va a dejar de creer en ti. Entonces esta cuestión es igual como con las parejas, ¿cierto? Cuando la pareja te engaña, es difícil volver a confiar en el otro, ¿cierto? Es difícil. Lo puedes olvidar, sí, lo podemos olvidar, pero siempre te va a quedar la espinita ahí atravesada, siempre. Entonces, eso es súper importante. Nuestras promesas están hechas para que sean cumplidas. De lo contrario, mejor no prometa nada, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema de las remuneraciones. En las remuneraciones uno tiene que pagar lo que corresponde pagar. Ni más, ni menos, lo que corresponde. Alguien por ahí me dijo, bueno, pero si pago de más no importa. No, sí importa, porque ese dinero no es tuyo. Ese dinero es de la empresa. Y una de las responsabilidades, ¿cierto?, de las personas que trabajamos en recursos humanos, precisamente es cuidar los dineros que no son nuestros. ¿Sí? Es como que la mamá te pase la chauchera y te diga, vaya a comprar a la esquina. Y tú te compraste toda la plata en chocolate. La plata no es tuya. ¿Sí? Entonces tiene que ver con un tema de honradez también, ahí, de transparencia, de ética, ¿sí? Entonces ahí la credibilidad es importantísima para esto de las relaciones, porque el otro me tiene que tener confianza, yo tengo que tener confianza también en ese trabajador, por ejemplo. El respeto, indudablemente, ¿cierto? Dentro de esta confianza también hay un respeto, por lo tanto existe un buen trato. No podría yo permitir, ¿cierto?, que se traten, no sé, por el pelado, el guatón, el chico. No, la gente tiene nombre y apellido, ¿sí? Entonces uno tiene que generar
ese trato, digamos, respetuosamente. Yo en mi pega hay una bodega, ¿cierto? Yo regularmente estoy yendo a la bodega por distintas cosas, entonces yo siempre estoy tratando como de corregir eso. Entonces, oye, no sé cuánto, oye, pelado. Entonces en varias oportunidades le he hecho, oiga, ¿usted sabe cuál es el nombre de su compañero? Entonces me quedan mirando, sí, sí sé. ¿Y por qué le dice así? Llámelo por su nombre, no le puede decir cualquier nombre. Ay, me dice, pero si no se enoja. ¿Y usted cree que no se enoja? A lo mejor sí le molesta, pero no se lo dice. En buena, no retando ni mucho menos. Ya, Rosita, ya. No sé si lo hará, no tengo idea, ¿cierto? Pero por lo menos desde Recursos Humanos ya se le dijo que usted no puede tratar de pelado a su compañero. Tiene que tratarlo por su nombre, ¿cierto? Con respecto a la equidad, ¿cierto? Esta palabra equidad podría parecerse mucho a la justicia, ¿cierto? Pero cuando uno habla de justicia, habla de una víctima y un victimario. Entonces ahí la balanza como que tiende, ¿cierto?, a moverse y nunca está como equilibrada. Entonces cuando uno habla de equidad, es para reemplazar la palabra justicia, ¿cierto? ¿Y qué significa equidad? Significa igualdad, significa equilibrio para todos iguales. Si yo voy a tratar a una persona de esta forma, los voy a tratar a todas estas formas. Si voy a llegar a mi pega en la mañana, voy a saludar desde el primero que yo me encuentro en la puerta hasta el llegar a mi lugar de trabajo. Eso es respeto, ¿cierto? El que para ti como recursos humanos todos sean importantes, ¿cierto? No solo desvivirte para atender al gerente o al director, sino que también desvivirte cuando estás atendiendo a cualquier trabajador. A mí un montón de veces me ha pasado que han estado en reunión de gerencia, por ejemplo, y he llegado atrasada a la reunión. Y yo digo, perdón, estaba atendiendo a un colaborador. Nunca nadie me ha dicho absolutamente nada, ¿cierto? Porque yo no me voy a ir cascando reunión porque tengo reunión con la gerencia. No, pues, si es que tengo que atender al colaborador primero. La reunión puede esperar, me informarán después, no tengo idea, ¿cierto? Entonces ahí estoy hablando también de equidad, estoy hablando de igualdad, que le estoy dando la importancia a quien corresponda. Y el orgullo y la camaradería, ¿cierto?, tiene que ver con qué tanta pertenencia tiene el trabajador con respecto a su empresa, ¿cierto? Y esta pertenencia se genera, ¿cierto?, cuando es un trabajador o una persona bien tratada, ¿cierto?, con buenas condiciones, que donde trabaja está bien iluminado, que no tiene ruido, que tiene un buen lugar donde comer, donde sus compañeros tienen un buen trato, etcétera, ¿ya? Todas esas cosas son importantes para que un trabajador sienta orgullo y sienta además camaradería. Entonces, ¿qué resultados podemos esperar, cierto, de estos 4 conceptos o fundamentos? Primero, como les comentaba, menor rotación del personal, menos gastos en salud laboral, porque obviamente estos trabajadores van a tener menos accidentes, por lo tanto, la tasa que se paga en la mutualidad va a ser más baja. Clientes satisfechos, ¿cierto? Porque estos clientes son atendidos por nuestros trabajadores que indudablemente van a ser bien tratados. Impulso de la creatividad. ¿Y qué tiene que ver la creatividad? No es crear cosas nuevas. La creatividad tiene también que ver con que lo que tienes le puedes dar una utilidad distinta y quizás una mejor producción. Entonces también es innovar con lo que tienes, ¿cierto? Y por ende, todo esto nos va a llevar a una mayor productividad y a un mejor sostenimiento de la empresa, que eso también nos va a dar a todos, ¿cierto?, un mejor trabajo. Entonces, la satisfacción total de los trabajadores, ¿cierto?, la productividad, la formación, es decir, las capacitaciones, la motivación y la promoción, que tiene que ver, ¿cierto?, cuando este trabajador puede ser subido de cargo, por ejemplo, todo va a redundar en que la empresa va a tener mejores resultados financieros. Recuerden que las empresas... Espérenme un segundito, hijo.
Puedes apagar la tele y irte a la pieza. O baja el volumen. Entonces, de la manera que la empresa tenga mejores resultados, ¿cierto? Indudablemente que la empresa, que los trabajadores que están dentro de esta empresa también van a estar mejor, ¿cierto? Ok. Comentarles, por ejemplo, ¿cierto? Que donde yo trabajo, mi empresa es una empresa que es una empresa esencial porque vende productos de limpieza y de aseo y todas esas cosas. Entonces, el otro día me llegó una licencia de un trabajador por 4 días porque estaba sospechoso de COVID. Yo regularmente los llamo, creo tener los teléfonos de todos los trabajadores de la empresa. ¿Por qué? Pero no porque yo los tenga, sino que porque como yo no estoy, y cada vez que no he estado, porque no es de ahora, en la puerta de mi oficina está mi teléfono. Está mi número de teléfono ahí. Y yo en la lectura, si me necesitas para algo, este es mi teléfono, llámame. Entonces todo el mundo tiene mi teléfono. Entonces este niño me llamó contándome que tenía licencia por 4 días, entonces quería saber que cómo lo hacía, que le iban a descontar los días, qué sé yo. Yo le dije, chuta, sí, pues le digo yo, pero si está sospechoso de COVID, ¿cierto? Nosotros por sospecha no le descontamos los 4 primeros días. Si es que después le dan licencia, bueno, ahí ya es otra cosa. Pero los 4 primeros días no estamos haciéndole el descuento, porque no se contagiaron porque quisieron, ¿por cierto? Entonces me dice, Rosita, me dice que yo no quiero perder las lucas, me dijo, porque ahora me dijo que estamos en COVID, a nosotros nos ha ido mucho mejor, pues me dijo así. La empresa ha vendido caleta, me dijo, y nuestros bonos de producción han sido súper altos. Mira lo que me dice. Entonces él se dio cuenta, ¿cierto? Se dio cuenta que si la empresa le está yendo bien, a ellos también les va bien, pues, ¿no es verdad? Entonces eso es lo que uno siempre quisiera escuchar, que el trabajador se dé cuenta, ¿cierto? Que la empresa está bien y ellos también están bien. Y es lo que, eso también es lo que quisiéramos lograr. Bien, dentro de este entorno laboral social, ¿cierto? No podemos dejar fuera, y que tiene mucho que ver, ¿cierto? Con esto de la camaradería, ¿cierto? La camaradería es todas las relaciones que tú puedas hacer, ¿cierto? Fuera de la empresa, y que te sigas relacionando con tus compañeros de trabajo o con tu jefe, qué sé yo. Entonces, los eventos sociales de la empresa, ¿cierto? Se deben hacer con mucho cuidado, con mucho tino. Hay que, por ende, también, ¿cierto?, saber cuáles son los objetivos de estos eventos, saber ocupar, ¿cierto?, los pasos de la gestión, como son planificación, organización, dirección y control, ¿cierto? Que este es el proceso de la gestión. Y hay que pararse en cada uno de ellos para que estos eventos, ¿cierto?, efectivamente logren mejores resultados y no se te desmande nadie, que eso es siempre súper importante. Entonces, hay que tener objetivos, ¿cierto?, que debemos ahí siempre considerar para esto de los eventos. En esta parte yo no les voy a enseñar cómo se hace el evento, sino qué cosas tenemos que hacer para que el evento resulte, cuáles son los objetivos y qué cosas debiéramos considerar, ¿sí? Por ejemplo, el jefe del grupo de trabajo puede relacionarse con los trabajadores fuera del ambiente laboral. ¿Qué vamos a lograr con esto? Primero, fomentar la camaradería. Trabajador-trabajador, ejecutivos con empleados, ¿cierto? Gerentes con empleados, o empleados con directores, qué sé yo. Vamos a producir relaciones y vamos a fomentar esto de la camaradería. Los ejecutivos pueden saber de forma amistosa y con un clima más relajado, ¿cierto?, qué piensan sus empleados, acercándose obviamente más a ellos. El hecho de que estemos conversando, ¿cierto?, alrededor a lo mejor de un plato de comida, que sabe a lo mejor un asado o una cerveza, podemos saber exclusivamente qué es lo que piensan, cómo piensan, ¿cierto? O si tienen otros intereses. Enterarme, por ejemplo, que el no sé cuánto le gusta jugar tenis,
o que al otro su deporte favorito a lo mejor es el skate, no sé, ¿cierto? Cosas que pueden ir mucho más allá de lo laboral y que te permiten conocer un poco más al que tienes al frente y que finalmente, independiente de su cargo, es tu compañero de trabajo, independiente de eso. Entonces, estos tipos de eventos, ¿cierto?, son organizables, no pueden ser improvisados. La improvisación nunca es buena compañera, ni tampoco hay que seguirla, porque la improvisación no es buena, ¿cierto? Se debe tener en cuenta el tipo de actividad a preparar, sabiendo que se requiere o se quiere potenciar de los empleados, qué es lo que queremos potenciar de ellos efectivamente. Las competiciones, por ejemplo, son por equipos potencian la camaradería y el compañerismo. Claro, siempre en las empresas de pronto pueden hacer alianzas, no sé si alguna vez alguien ha escuchado eso, que las empresas hacen alianzas y hacen qué sé yo. Pero hay que tenerlo muy bien planificado eso, porque si no está bien planificado y no están bien indicados los objetivos, y además estos objetivos no han sido informados a los trabajadores, podríamos provocar rencillas, ¿cierto? Podríamos provocar pequeñas peleas y que al final, en vez de provocar camaradería y compañerismo, estamos provocando todo lo contrario, ¿cierto? Por eso hay que ser muy bien planificados lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es el objetivo. Actividades aptas, dice, para toda la familia y potenciar la lealtad a la empresa. Claro, porque por lo regular en las empresas siempre se dejan a los cónyuges y a los hijos se dejan fuera. Entonces, cuando tú traes a cónyuges y hijos a la empresa a participar, vas creando esta lealtad, pues, así como, esta cuestión de la camiseta, que a veces se le llama también, y no tan solo del trabajador, sino que del cónyuge también, pues. Ustedes dirán, ya, pero ¿y qué? ¿Para qué esta cuestión de la lealtad? Digamos, ¿cuál importancia podría tener? Por ejemplo, imaginemos que un trabajador quiere desvincularse o la empresa tiene la necesidad de desvincularlo. Lo más probable que por el hecho de haber generado lealtad, ¿cierto?, durante la permanencia de este trabajador, esta desvinculación no sea tan estresante, ¿sí? No sea tan grave, no sea quizás hasta menos violenta. Se va a saber llevar, va a ser más fácil, va a ser más entendible si es que la empresa tuviera la necesidad de desvincularlo. Sin embargo, si tienes a una persona que está permanentemente en contra de la empresa o con una actitud negativa, o sea, vas a terminar en los tribunales laborales. Eso está súper escrito. Por otro lado, tenemos también las celebraciones de cumpleaños. Eso es bastante más regular ahora, ¿cierto? Hay una serie de otros tipos de celebraciones. El aniversario de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, en mi pega, las chiquillas de venta inventaron el día del baby shower, porque por alguna razón extraña, en mi empresa, sí, no sé si son las lunas que se alinean, no sé si hay una estrella que sale de más, pero cada vez, puede pasar 2 años, puede pasar 3, pero cada vez que se embaraza una, siempre son 3. Siempre terminan siendo 3. No sé por qué, coincidencia, pero llevo muchos años ahí y siempre ha sucedido lo mismo. Mi jefe se mata de la risa, me dice, Rosita, ¿por qué? No lo sé, jefe, le digo yo, capaz que van todos a la misma fiesta y se mata de la risa, pero inventaron eso. Y súper entretenido porque se ponen de acuerdo, ¿cierto? Todos los que quieren participar, ponemos una cantidad de plata, entre todos le compramos un regalo a la gordita, ¿cierto? Picoteamos una cosita, súper bien, lo pasamos chancho, chancho. Las consideraciones a tomar en cuenta, ¿cierto? Aspectos fundamentales para la creación de un evento importante. Primero, dejar claro que las actividades fuera del horario de oficina no son obligatorias. Por lo tanto, tú no puedes obligar a un trabajador a ir. Ahora, si este evento tú lo haces en horario de trabajo y en día laboral, tiene que ir, ¿cierto? Ahí no pueden decir nada. Pero mientras sea fuera de eso, no puedes obligarlo.
Una vez al año, ¿cierto? Actividades donde puede asistir esposas y maridos, como lo que habíamos visto anteriormente. Porque eso vamos a producir, ¿cierto? Esta cuestión de el enfado en el hogar. Pucha, otra vez tenéis que ir para allá y yo no voy, yo me quedo acá, no sé qué, etc. Las actividades a realizar sean interesantes para todos los asistentes, ¿cierto? Buscar una actividad que sea entretenido para todos y no solamente para un grupo, ¿cierto? Para las actividades, dice, exclusivamente para empleados, se deberá organizar un transporte colectivo. ¿Por qué siempre es bueno tener una micro en la cual los lleve a todos a la misma hora? Porque si no, si tú dejas que todo el mundo llegue a la hora que quiera, ¿cierto? Indudablemente que la planificación y la puntualidad se te va a ir a buena parte y vas a empezar con retraso y vas a terminar con retraso, ¿cierto? Entonces, siempre es bueno tratar de movilizar a la gran mayoría de la gente, ¿cierto?, al mismo horario. Ese es el ideal, no siempre se puede, obvio. Si existen competiciones no hay que hacerse regatear con los premios. De pronto cuando se juntan y hacen cosas, ¿cierto? Pucha, y se esfuerzan y no sé cuántas cosas, y resulta que después, cuando llegó la hora de premiar, era una taza. Entonces, provoca frustración, ¿cierto? Entonces, lo mejor es tratar así como de poner, insisto, siempre va a depender de las lucas con las cuales contemos. Tratar de ponerle énfasis que este premio sea entretenido, ¿cierto? Que tenga un valor y un precio también importante. Se tendrá en cuenta el comportamiento del jefe, ¿cierto? Lo ideal sería que hablara con todos los empleados de manera cordial, ¿cierto? Estos se irán a la casa con una visión positiva del jefe. Entonces es súper bueno, ¿cierto?, el comportamiento que tenga el jefe dentro de este evento. El organizador ha de procurar de tratar a los empleados por su nombre, ¿cierto? ¿Qué pasa en las empresas donde hay mucha gente y no conocemos el nombre? Bueno, lo que se utiliza, ¿cierto?, son estos papeles adhesivos donde uno le pone el nombre al trabajador. Entonces así la persona que está dirigiendo o el locutor, no tengo idea si es que hay, los puede nombrar por su nombre. Eso provoca, ¿cierto? Esta cuestión es personal, ¿cierto? Está personalizada. El directivo o jefe debe mantener su compostura profesional y como persona durante todo el acto organizado. Y aquí caemos nosotros. Nosotros en este sentido no podemos ir mal vestidos, por ejemplo, acordes a la situación, más que mal vestidos. No podemos tomar, no podemos beber, ¿sí? No podemos involucrarnos, ¿cierto?, en ciertas dinámicas de grupo dentro del evento. Nosotros estamos para otra cosa, estamos para que todo esté funcionando, que en el baño haya confort, que en el bar esté controlado el alcohol, ¿cierto?, que en la puerta se esté dejando entrar a la gente que corresponde, que los garzones estén atendiendo a todas las mesas, que si vamos a dar los premios, estén los premios, a quién se le van a dar. Para eso estamos nosotros. Una vez al año en mi empresa hacemos una fiesta de fin de año que regularmente la hacíamos en diciembre, ahora obviamente no la hemos hecho, y siempre invitamos también a los cónyuges de los trabajadores a esta fiesta. Y mi marido nunca ha podido ir, ¿sí? Pero no es que no haya podido, es que yo no lo puedo llevar, porque ¿cómo lo voy a llevar, cierto?, para dejarlo sentado en una silla y que no voy a poder estar con él. Entonces, lamentablemente, chicos, los que estamos en recursos humanos, pasamos por esto y esto también para nosotros es trabajo. No es un día de diversión como para todos nuestros compañeros, nosotros no. Nosotros, ¿cierto?, tenemos que atender y tenemos que organizar. Así es la cosa, lamentablemente. Otros aspectos a tener en cuenta: se deberá tratar de forma correcta todo lo que realice en el evento para que haya éxito. Servir alcohol, ojo con eso, puede llegar a ser un peligro en el evento, por lo tanto siempre eso se debe controlar, ¿sí? Cuando hay así como ambientes sociales muy distendidos y que más encima le pones alcohol, podría salirse de las manos. Entonces siempre los grados alcohólicos y la cantidad de alcohol en estos eventos debe ser lo menos que se pueda. La copa de vino para la cena, quizás un traguito para después, ¿cierto? A lo mejor puedes tener muchas cervezas con menos grado alcohólico, eso podría ser.
Entonces el comportamiento del responsable, que somos nosotros, ¿cierto? Tiene que primero ser respetuoso de la puntualidad del evento, no hacer bromas ofensivas por ningún minuto, ¿cierto? Ni aquí en ninguna parte. No hablar abiertamente de política, ¿cierto? Podríamos ahí agregar ni de religión ni de fútbol, ¿sí? Maneras correctas de comer y de beber, participación de todas las actividades y si es que tomaste alcohol, lo mejor es volver en taxi, ¿cierto? Y no ser irresponsable, ni mucho menos irte en tu propio vehículo luego de beber alcohol. Bien, chiquillos, hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que no les quedó claro? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Está claro, profe? ¿Todo claro? Ya, pues, estamos entonces. Súper bien. Entonces hoy día vimos el entorno laboral social, ¿cierto? En la cual está inserto nuestros trabajadores. Por un lado vimos también el clima laboral, ¿cierto? Que dentro de ese clima laboral lo más importante son las relaciones y son el trato, ¿cierto? Independiente un poco también de la infraestructura o del ambiente que estemos insertos, siempre el trato y las relaciones van a ser muy importantes. Y todo esto, buen clima laboral, ¿cierto? Y este clima organizacional, lo que nos va a provocar, ¿cierto?, es tener personas más contentas, con menos rotación y, por supuesto, mayor productividad. Y por otro lado también vimos algunos ítems o algunos tips, ¿cierto?, para saber la importancia que tienen los eventos sociales dentro de una empresa que lo que genera son la camaradería dentro de la organización y que para aquello nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que saber planificar, organizar, dirigir y controlar, por supuesto. Ok, vamos a pasar la lista, chiquillos, porque creo que no la he pasado, ¿cierto? No, profe, aún no la paso. No, profe. Vamos a pasar la lista ahora entonces. Denme un segundito. Ah, algo pasó con la chita. Profe, yo tengo una duda que le iba a preguntar delante con respecto así como a los beneficios y esas cosas que se le dan a los trabajadores. ¿Usted qué opina de las gift cards? ¿Son un buen, Fíjate, así como incentivo, un método así como para los trabajadores sí, o...? fíjate, yo siento que es un buen método, yo creo que es un buen método. ¿Sabes por qué? Porque finalmente le está dando la libertad al trabajador de elegir y de cubrir su necesidad como quiera, ¿cierto? Porque de pronto tú le puedes regalar tal o cual cosa y a lo mejor no lo necesita o a lo mejor lo tiene y a lo mejor ese dinero que tú le puedes estar regalando, ¿cierto? Ese precio, ese monto, quizás le puede dar una mejor utilidad de lo que a ti se te puede ocurrir. Entonces yo no estoy en desacuerdo con eso, para nada. No, para nada. Entonces, ¿usted opina que es un buen método así como para Yo aplicarlo en creo la que es un empresa? buen método, fíjate. Yo creo que es un buen... Ahora, depende, ¿cierto? Porque tampoco regalar puras gift cards así como a la bandada, ahí hay que verlo, porque no sé, cuando tú regalas una gift card también es como lo más rápido que se te ocurrió, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, también hay que tener cuidado cuándo, dónde y para qué, ¿cierto? Por ejemplo, si son para fiestas en la cual indudablemente... Profe, Dígame. perdón, es que no dije presente. Ah, pero si todavía no la pasamos la lista. Ah, ya, es que estaba haciendo comida. Perdón, disculpe. Entonces, por ejemplo, cuando son fiestas que efectivamente son para consumir, no sé, 18 de septiembre, ¿cierto? O para Navidad, ¿cierto? Se entiende que tú necesitas dinero para hacer una cena, para hacerte el asadito, ¿cierto? Ya
Y en esos casos, claro, obviamente es bueno. Pero si le vas a hacer un regalo de cumpleaños a ese trabajador o le vas a hacer un regalo de el mejor trabajador del año, en esos casos me parece que el regalo debiera ser más personalizado y darte el tiempo de buscar algo. Ahí yo creo que podría estar la diferencia, compañera. Ya, Bien, profesora. la lista, Gracias. chiquillos. Milko Arce, Presente. Tiare Benítez, Presente, profe. Génesis Briones, Presente, profe. Dana Carreño, está Cindy Contreras, Presente. Jocelyn Correa, Alejandra Fris, Ilse Gallardo, la Ilse estaba, Dominic González, Presente, profe. la Betsabe también estaba, el Tomás también estaba, Sí. Daniel Leiva, parece que Daniel no estaba, Carolina Mallea, a la Carolina la vi, Acá estoy, profe, presente. Maciel, la Maciel estaba, La Maciel estaba y se retiró porque se sentía mal. ok, Fernanda Miranda, sí, sí me pareció haber visto su monito, Presente, profe. Patricia Montt, Presente. Gabriela Moreno, Presente. la Yesenia Muñoz también está, Héctor Muñoz, Acá, profe. perfecto, Nicole Muñoz, Y está Nicole, Dijo le que pasa no que está. ya, sí, en el Francisca, chat. Micrófono. Francisca Orellana, perdón, Francisca Muñoz está, me dijeron, ¿cierto? ¿O no? Era la Nicole. Nicole. Sí, Francisca Muñoz está, no. Claudia Orellana, tampoco. Sandra Pérez, Presente. perfecto. Marisa Pino, tampoco está la Marisa, parece. Sí estaba la Mari. Ya, Daniela Po, Presente. Camila Río Seco, Presente. Paulina Seguel, Paulina, Presente, profe. ok, Angelina Presente. Torrejón, también estaba la Angelina. Sí, profe, que se La sentía Vania, mal, por eso se salió. la Vania Sigalia está, Presente, aquí estoy. ok. Paula Urra, Krishna Ursúa, parece que no está. Tamara Valderrama, Presente. ok. Francisca Valdivia, Presente. María Ángel Valenzuela Presente, profe. y Rebeca Vázquez. Rebeca está. Parece que no está la Rebeca. Ok. ¿Quiénes no respondieron? Chiquillas, atentos por si se me pasa alguien. Hablen ahí, si ustedes saben los que se conectan y los que no. Profesora. Dígame. Me puso, es que justo estaba en el baño, Ilse. No, estás presente. Ya. Jocelyn Correa, Alexandra Fris, Daniel Leiva, Francisca Muñoz, Claudia Orellana, Krishna Ursúa y Rebeca Vázquez. Esas personas dijeron, no contestaron a la lista. Ok. Bien, chicos, en la tarea formativa que tienen que hacer hoy, que van a tener que hacer, ¿cierto? La van a hacer en forma individual y la van a dejar en su aula virtual. Es una tarea cortita, no es algo que tenga mucho desarrollo, sino que más bien análisis y comprensión de lo que vimos hoy día, ¿ya? Lo dejan en su aula virtual, en forma individual, y eso sería por hoy día. Estamos terminando la jornada, ¿sí? Espero que tengan un muy buen fin de semana
y espero que todos también cumplan con su deber cívico el sábado o el domingo, como lo quieran hacer. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesora. Chao, Cuídense. profe. Gracias, profe. Éxito Buena para su su hijo. clase. Gracias. Chao. Chao, chao.